Agradezco al Señor todos los saludos. Ayer y hoy, en verdad, cumplimos 34 años de casados con Sonia, así que denle un fuerte aplauso a Sonia por aguantar al pastor. Gloria a Dios. Algunos ya me van a alcanzar. 34 años de casado. Y usted dirá, ¿cuántos años tiene el pastor? No se dice la edad. La enseñanza se llama recomendaciones prácticas. Creo que Pablo utilizó intencionalmente el término hermano. Constantemente en sus epístolas, él dice hermanos. 60 veces utilizó la palabra hermano en todas sus epístolas. Y mire que Pablo escribió, pero 27 veces la utilizó cuando escribió a los tesalonicenses. Es decir, que casi la mitad de las palabras la utilizó en estas dos epístolas. Para referirse a los creyentes, pues consideraba a la iglesia a la iglesia local la consideraba como una familia espiritual, ¿no? Cuando usted nace de nuevo por el Espíritu Santo, dice Primera de Pedro y Segunda de Pedro también, dice que nosotros participamos cuando fuimos lavados por la sangre de Cristo, cuando nos rendimos al Señor, participamos de la naturaleza divina y de este momento, o a partir de ese momento, comenzamos a formar parte de la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Gloria a Dios. Ahora es lamentable que algunos creyentes tomen en poco y descuiden la iglesia local. Algunos la descuidan por atender más algunos asuntos superficiales que pertenecen precisamente a la familia de sangre. Para establecer bien las prioridades que nosotros deberíamos tener, deberíamos preguntarnos cuál de las familias es más trascendente. Indudablemente que el resultado va a ser la que más perdure en el tiempo. Una es temporal y la otra es eterna. ¿Cuál es entonces más importante? Lo que tenemos nosotros que lograr, entonces, que nuestra familia de sangre, la familia temporal, se ensamble a la familia eterna, para que podamos caminar juntos agradando a Dios en todo, al darle siempre el primer lugar a nuestro Señor. Pero así como no existe familia perfecta, usted sabe que por más que nosotros hablemos de la familia, no existe la familia perfecta. Tampoco hay iglesia local que sea perfecta. ¿Sabía, no? Si usted viene buscando la iglesia perfecta, no la va a encontrar en este lugar. Porque esta iglesia está llena de hermanos que tienen imperfecciones. Hasta el pastor mismo tiene muchas imperfecciones. Así que iglesia perfecta no va a encontrar nunca. Pero un niño, a pesar de que la familia es imperfecta, necesita una familia que lo proteja, le provea para sus necesidades. Si no, en algún momento sufrirá y hasta puede llegar a morir. De igual manera, el Hijo de Dios necesita a la familia de la iglesia para crecer, para desarrollar sus dones y sobre todo para servir a Dios, porque eso es lo que queremos todos. Ahora, ¿cuáles son los factores esenciales para que la iglesia como familia prospere y cumpla su propósito aquí en la tierra? Como en cada carta escrita por el apóstol Pablo, y esta no es la excepción, mis hermanos, siempre termina con aplicaciones puntuales y prácticas a situaciones cotidianas de la verdad que él mismo había primeramente establecido. Así que ya estamos a punto de terminar el estudio de esta epístola. Pero la primera recomendación práctica tiene que ver con el liderazgo en la familia espiritual. Y eso lo leemos en el versículo 12 y 13, que dice lo siguiente: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan,
y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Sin liderazgo, una familia se desintegra. El padre es la cabeza del hogar, según lo que manda la Biblia, y la madre le apoya con amor y con mucha cooperación. Los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Cuántos padres dicen amén a esto? Este es el orden de Dios que Él ha establecido. Y si este orden se altera, siempre va a resultar en grandes problemas. Ahora, cuando usted tiene dificultad, ¿a quién debería acudir con total confianza para consultar? Por ejemplo, cuando un hijo en su familia tiene dificultad, ¿a quién debería con total confianza ir a consultar para poder resolver sus problemas? Hay veces que los hermanos consultan entre sí y hasta el hermano mayor por ahí la aconseja, o el hermano menor por ahí tiene esa confianza de poder aconsejarle a los demás y se meten en problemas. Lo normal sería que los hijos consulten a sus padres cuando tienen problemas, pero hay veces que como no está dada bien la relación, no está establecida bien la relación, consultan entre ellos y se arma problema, se arma dificultad. Cuando los hermanos en la congregación tienen problema, cuando usted tiene un problema, ¿a quién va a consultarle? Por lo general a su hermano de confianza. Y su hermano de confianza por ahí la aconseja y la aconseja mal. ¿Usted sabe que un mal consejo puede destruir una familia, una carrera, puede destruir la reputación de cierta persona? Por ahí de última, si le consulto al pastor, que era lo primero que tenía que haber hecho. Y el pastor por ahí tiene esa palabra justa para aconsejarte, y como me dijo una vuelta una hermana, ¿cómo no vine a preguntarle a usted primero? Y no sé si yo siempre estoy disponible. Dice, qué mal que hice, porque fui a uno, fui a otro y nunca me dieron el consejo oportuno. Bueno, lo mismo que pasa en una familia común y corriente, también pasa a veces en la familia espiritual. Cuando se transgrede el orden natural, viene en problema. Dios ha establecido líderes para la iglesia local. Ha dado dones. Los que lideran la iglesia no están así nomás porque están. Es que Dios dio dones a cierta persona en la congregación para que ellos puedan llevar a cabo su voluntad. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 7, versículo 11. Voy a ir leyendo algunos versículos. Dice Efesios 4, versículo 7 y versículo 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note esas palabras, por favor. Gracia. La gracia de Dios te capacita, pero además te da un don. Cristo te da un don. ¿Y cuáles son esos dones? Versículo 11 dice, y a unos Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De la abundancia de gracia y de dones que Dios tiene, constituyó Dios hombres dotados con poder para poder llevar adelante la iglesia. De la misma manera que una familia necesita conducción, un rebaño también necesita un pastor. Lo dijo Primera de Pedro, allí capítulo 5, versículo 2 al 5, dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, es la recomendación de Pedro a los líderes de la iglesia, pues ellos pertenecen a Dios. Cuídenla como cuida el pastor sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por la obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando Cristo regrese, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Gloria a Dios. Recomendaciones de un anciano que se llamaba Pedro a sus consiervos,
para que puedan tener esto muy en cuenta. Mis hermanos, casi siempre cuando se habla de responsabilidad de líderes, siempre se habla de la responsabilidad que los líderes tienen para con la iglesia. Pero Pablo comienza al revés ahora, mostrando cuáles son las responsabilidades de la iglesia para aquellos que sirven. Así como los que lideran la iglesia tienen ciertas responsabilidades, la iglesia también tiene ciertas responsabilidades para aquellos que le están sirviendo. Por eso es que Pablo ahora vemos que parece que empieza al revés, porque allí radicaba el problema de esta iglesia joven. La iglesia joven de Tesalónica tenía problema en el reconocimiento del liderazgo. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen entonces los hermanos para con sus líderes? Según el pasaje nosotros que citamos al comienzo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, ¿cuáles son, mis hermanos, las responsabilidades que tienen los hermanos para con sus líderes? Según este pasaje, la iglesia tiene que asumir 3 compromisos con sus líderes. Número 1, debería reconocerlos. Otras versiones, estuve indagando en muchas versiones, rinden esta declaración de la siguiente manera. Deberían reconocerlo, dice, que tengan en mucha consideración a sus líderes, que los respeten, que los aprecien, que los honren, que los estimen, que los acepten, que sean agradecidos, que acaten sus órdenes, que conozcan. Por eso reconocer viene de la palabra griega eido y tiene que ver con el verbo ver y significa tener en cuenta, apreciar, significa prestar atención, denota la idea de tomarse el tiempo para saber de algo, de conocer el valor de, es decir, adquirir cierto conocimiento que no se tiene para poder llegar a comprender, para poder llevar a percibir. Eso tiene que ver con el deber de reconocerlos. Los creyentes, hermano, entonces deben responder respetuosa y apropiadamente al liderazgo escogido por Dios para la iglesia local. Pablo lo enseñó a esto en todas las iglesias, no solamente en Tesalónica. Por ejemplo, a los corintios le dijo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 18, escuche lo que dice la palabra. 1 Corintios 16, 18, anótelo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Por si no tiene nombre para los chicos por nacer, ahí tienen 3. Después nos va a decir que el Señor no le habla, ¿no? Pero acá tienen 3 nombres interesantes para los chicos por nacer. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Es decir, la iglesia no podía estar, pero ellos sí. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Porque claro, ellos actuaban en nombre de la iglesia. Reconoced, pues, a tales personas. Pablo les manda, reconozcan a este tipo de obrero. Y reconocer tiene que ver con todo lo que le dije anteriormente. Lo mismo le enseñó a los filipenses. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 25 y verso 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Ahí hay otro nombre.
Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador. Fíjese cómo Pablo resalta las virtudes. Verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Recíbanlo, versículo 29, en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merecen. Está diciendo, reconózcanlo. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. La versión Reina Valera dice doble honor, ¿no? En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Hermanos, es imposible apreciar el valor de un siervo de Dios si nosotros desconocemos lo que significa trabajar atendiendo gente. ¿Trabajó alguna vez usted atendiendo gente? La persona que trabajó atendiendo gente sabe lo que es lidiar con la gente, ¿sí? Dios nos enseña que hay ciertas personas que nosotros tenemos que empezar a valorar, a reconocerlas, a respetarlas y a darles el honor que merecen. Son personas que confortan, dice lo que recién leímos, son luchadores incansables, servidores muy esmerados. Uno de los graves problemas que enfrenta la iglesia hoy, además de la falta de reconocimiento a los ministros, es la falta de reconocimiento de los obreros que trabajan para el Señor bajo la autoridad delegada del pastor. Quizás acepten al pastor, pero rechazan al obrero que fue puesto por el pastor y el ministerio. Y no se dan cuenta que de esta manera también están menoscabando al pastor que lo puso junto con el ministerio. Pero es un mal en todas las iglesias. Por eso Pablo a continuación menciona 3 razones por las cuales se debe reconocer a las personas. En primer lugar, lo que dice el texto que hemos leído, porque trabajan entre ustedes. Trabajan entre ustedes. El reconocimiento, mi hermano, no es como consecuencia de la distinción de un oficio que ejercen, sino por el trabajo que hacen como ejemplo en la congregación. A ver si me doy a entender. No se reconoce a una persona, por ejemplo, para ser pastor, sino porque sus dones y su compromiso dentro de la congregación muestran que él es el pastor. Reconocerles es sinónimo de obedecerles, y la sujeción al liderazgo está establecida justamente por el mandato de Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la palabra, ustedes conocen a la familia de Estéfanas y saben que ellos fueron los primeros creyentes en la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, dice, les pido que obedezcan, significa que se sujeten, a los que son como ellos y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Es decir, que no es de ahora en más, sino porque lo vienen haciendo, por eso reconocemos. Trabajen entre ustedes, dice la palabra. El verbo utilizado en el griego expresa la idea de un trabajo arduo, difícil, inclusive a veces doloroso, además de ser un trabajo continuo, no es que trabaja de vez en cuando, es algo continuo, no es un esfuerzo puntual, sino una entrega constante a la conducción de una iglesia. El mismo apóstol era ejemplo cuando dice a los ancianos de la iglesia en Éfesos, en el Hechos capítulo 20, verso 31, dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Trabajo arduo, intensivo, 3 años, noche y día, amonestando inclusive hasta las lágrimas
para que cada uno fuese corregido, fortalecido. Los líderes de la iglesia ahora debían recordar el tiempo del ministerio que él pasó entre ellos. No influyeron, hermanos, las circunstancias adversas que él tuvo que enfrentar, ni la oposición de sus enemigos, porque Pablo tenía enemigos afuera, pero también muchos enemigos dentro, que eran los judaizantes, ni los grandes conflictos desencadenados contra él. Nada limitó el tiempo que Pablo dedicaba para poder cuidar a cada uno de los creyentes. La labor fue casi personalizada, amonestando con lágrimas a cada uno. Literalmente, uno por uno, Pablo se tomó el tiempo para hacerlo. El trabajo tuvo que ser muy difícil y sobre todo también muy agotador. La segunda razón es porque, dice el texto, presiden en el Señor. Presiden. Cuando el texto habla de presidir, esto es sinónimo de gobernar, dirigir, conducir, guiar. La congregación nueva tenía el dilema ahora que los dirigían a ellos espiritualmente tenían casi todos la misma cantidad de años en el Señor. No es que eran más viejos que los demás en el Señor. Tenían toda la misma edad. Y había cierta resistencia hacia los dirigentes. Por eso es que Pablo escribe lo que escribe. Quizás alguno haya dicho, si me lo dice Pablo, vaya y pase, pero ¿quiénes son ustedes para darnos órdenes? Si los conocemos, ¿quiénes eran? Por eso Pablo trata de establecer bien el tema del liderazgo. El liderazgo en el Señor siempre es diferente al liderazgo como se ve en esta sociedad. El liderazgo en la iglesia viene como consecuencia de servir a los demás. Se sirve a Dios sirviendo al prójimo. ¿Escuchó? Se sirve a Dios sirviendo al prójimo. Algunos dicen, pero yo quiero servir a Dios. Y están enojados con la iglesia. O no toleran a los hermanos. No los tragan a los hermanos. No le pasa. Pero no hay otra forma. Servir a Dios es servir a los hermanos. No existe otra posibilidad. El Señor enseñó esto de una forma teórica práctica en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25, 28. Dice la palabra, los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida para la salvación de muchos. Gloria al nombre de Jesús. Casi siempre, hermano, el que quiere dirigir a los demás no sirve para dirigir. No sé si me entendió. Casi siempre el que quiere dirigir a los demás no sirve para dirigir. Porque eso denota alguna especie de pecado oculto dentro de su corazón. El liderazgo saca a veces a luz pecados ocultos como por ejemplo el orgullo, la jactancia, el engreimiento y sobre todo algo que se conoce como la ambición desmedida. Algunos quieren liderar a otros porque tienen cierta ambición de poder y quieren decir una cosa y que se haga.
y que se haga ya. ¿Crees que la persona indicada para ocupar algún puesto? Algunos tienen a veces cierta ambición y dice, yo creo que puedo ocupar ese puesto, y mira el púlpito, ¿no? Y ambicionan ese lugar. Casi siempre los que están en el púlpito son los que nunca quisieron estar. Los que ni por las dudas querían estar. Pero los que ambicionan es porque hay algo oculto que no funciona bien en su interior. Pablo enseña que existe el don de presidir. Romanos 12:8. Hay veces que Dios te pone y te da, sin que se lo pidas, pero Dios te da el don de presidir. Dice Romanos 12:8, el que preside con solicitud. Otras versiones lo dicen de esta forma. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de dirigir, de ser líder, toma la responsabilidad en serio, haciéndolo lo mejor posible, con mucha dedicación, poniendo todo tu empeño. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Hay ancianos que no gobiernan bien. Hay ancianos que gobiernan mal, pero hay ancianos que gobiernan bien porque tienen el don de presidir. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que se desempeñan con acierto, quiere decir Pablo, los que cumplen bien su función, los que hacen bien su trabajo. En la Real Academia Española, presidir significa literalmente sentarse delante. Sentarse delante, ¿para qué? Para presidir. En su libro Sobre esta roca edificaré mi iglesia, el pastor Raúl Caballero Yocub, comentando sobre este tema en cuestión, nos dice lo siguiente. Estos textos no presentan una escena de una persona dirigiendo un culto, es decir, el que preside lo haga con solicitud. Se refiere más bien a la firmeza de carácter espiritual de los pastores o líder en general, que conoce la voluntad de Dios y puede trazar el camino para que otros aprendan a seguirlo. En una palabra, es la persona que va adelante haciendo y guiando a hacer lo que Dios exige. El que preside en el sentido bíblico trabaja ardientemente sobre los hermanos con ellos y a la par de ellos. Nuestro texto dice, trabajan entre vosotros, presiden en el Señor. Al ocupar el pastor el lugar que le corresponde, cada oveja también ocupará su lugar. Amén. Primera de Pedro 5:2 y Romanos capítulo 16, versículos 6 y 12, dice lo siguiente, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Cuiden del rebaño de Dios, que está bajo su responsabilidad, no teniendo señorío, es decir, no sean crueles sobre los que están bajo su cuidado. En Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Fíjese cómo Pablo daba lugar a las mujeres para trabajar. Dice que ha trabajado mucho entre vosotros. El verso 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo era un hombre muy trabajador y Dios le dio, porque él trabajaba arduamente, le dio un equipo de gente muy trabajadora. Gloria a Dios. La tercera razón por la cual se debe reconocer, dice, porque amonestan. Textualmente significa, amonestar significa, le dan sentido de orientación. Por lo general se traduce para exhortar a los que se portan mal. ¿En la congregación hay gente que se porta mal? Bueno, usted tiene hijos, ¿no? Los que tienen hijos, ¿será que los hijos siempre se portan bien o hay veces que se portan mal?
se traduce entonces como exhortar a los que se portan mal. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 14, dice que Pedro se portó mal. No estamos hablando de una oveja, estamos hablando de un líder muy reconocido. Y dice, en cambio, cuando vi que no andaba rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Lo corrigió y esa corrección le sirvió para todo el viaje, ¿no? Tuve la experiencia, mientras vivía en otra ciudad donde fui a trabajar durante 3 meses, los meses de verano, mientras asistía allí en una iglesia local, un pastor, el primer día que fui, me disciplinó. Para mí me disciplinó sin motivos, o los motivos eran injustos. Y la forma que me disciplinó, fue muy rara, ¿no? Para mí. Yo no estaba acostumbrado a eso. Nunca me pasó, además. Pero me disciplinó en el acto. No me dejó ni saludarlo. Bueno, como yo vi que era algo injusto, y no voy a contar porque no vale la pena, o no viene al caso, le digo al Señor, yo voy a tratar de levantar esta disciplina porque lo veo injusto, así que durante los 3 meses hice buena letra, le demostré que no era lo que Él pretendió corregirme, pero al fin y al cabo entendí algo y aprendí una lección a pesar de esto, porque en la vida, uno sufre cosas injustas o no. ¿Te pasó alguna vez que te hicieron alguna injusticia? ¿Sí o no? Sí. Bueno, de la injusticia también hay que aprender y sacar una buena lección. La verdad que no le abrigué rencor en el corazón del pastor, al contrario, le quise dar a entender que no era lo que él pretendía decirme o corregirme, y al fin y al cabo, el último día que estaba allí, el pastor me dice, bueno, entendí lo que sos, hermano, te levanto de la disciplina, te invito a trabajar conmigo. Le digo, la verdad que le agradezco, pero justo me estoy yendo de vuelta a mi ciudad para seguir estudiando. Pero nunca debemos desechar si alguien nos corrige. Debemos aprender aún de las injusticias, o si se te corrige algo y vos no entendés nada. Aunque no comprendamos transitoriamente, tenemos que sacar de eso provecho. Y lo que me pasó en ese lugar, porque no fue culpa mía, sino culpa de otros 2 hermanos, lo aprendí para todo el viaje. Lo entendí, cómo hay que actuar. Ahora, pero tuve buenos pastores que me corrigieron lo deficiente y me corrigieron a tiempo, cuando fue necesario. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Y hay hermanos que tenemos cosas que tenemos que corregirnos. Si usted a sus hijos no le corrige a tiempo, ¿van a salir buenos o malos? Porque hay algunos padres que se jactan de no corregir nunca a sus hijos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo nunca corregí a mi hijo. ¿Y vos creés que salió bien? Si aún corrigiéndolo a veces sale medio, ¿no? Pero se debe corregir lo deficiente. ¿Usted cree que es fácil corregir lo deficiente en otros? ¿Usted cree que a todos le gustan que lo corrijan? Yo tenía un hermano que siempre me decía, pastor, usted cuando tenga que corregirme algo, corríjame, por favor. El día que lo quise corregir, se fue de la iglesia. ¿A usted le gusta que lo enderecen? Sinónimo de corregir, ¿no? ¿Le gusta que lo enderecen? ¿Vio cuando lo agarraba a su padre y dice, yo te voy a enderezar? Porque andaba medio torcido, ¿no? ¿A usted le gusta que lo enderecen?
¿Recibe usted la amonestación siempre o siempre tienen que excusarse? ¿Nunca fue a retar a su hijo o a corregirlo y le empezó a sacar una lista? Sí, pero vos no viste que cómo hace el otro y el otro hace así y la otra hace así. Y tiene todo como una cosa que... una lista de excusas. Y resulta que le estamos corrigiendo a esa persona. Lo mismo sucede en el Señor. Hay veces que uno quiere corregir a alguien y ya saca la lista, ¿no? Sí, usted me corrigió a mí, pero no vio aquello, no vio lo otro, pero si puntualmente vamos a un caso, ¿no? Dice la palabra que nosotros tenemos que reconocer a ciertas personas porque nos amonestan. No es fácil amonestar. Pero si usted tiene a alguien que le amonesta, a alguien que cuando usted está haciendo malas cosas le tira bien la oreja porque lo ama y no quiere su perdición, que le marca el rumbo, que lo orienta hacia donde tiene que caminar, reconózcalo. Hónrelo. No quedan mucho en su especie. Entonces, las responsabilidades que tienen los hermanos para con sus líderes, según el pasaje que estamos viendo, dice que la iglesia tiene que asumir 3 compromisos con sus líderes. En primer lugar, deben reconocerlos y en segundo lugar, deberían amarlos, deberían estimarlos profundamente. Deberían estimarlos profundamente. ¿Qué significa estimar? Significa apreciar, poner precio, juzgar, creer, hacer aprecio y estimación de una persona o cosa. Los sinónimos de apreciar son valorar, apreciar, evaluar, tasar, enjuiciar, conceptuar, juzgar, considerar, pensar, querer, amar, respetar, honrar, admirar. Y los antónimos, para que usted entienda, son desestimar, aborrecer, odiar, cosa que no tenemos que hacer con aquellos que nos gobiernan, nos dirigen en el Señor. Para que usted entienda bien cuál es el tema de apreciar, debemos estimar. Cuando usted estima algo, le voy a poner un ejemplo. Cuando una abuela estima un adorno que utiliza para decorar una mesita, por ejemplo. Hay abuelas que le han regalado algo y lo pone sobre la mesita del living, como un adorno. La abuela estima eso. Pero también estima eso por quien se lo obsequió. Y ese día viene el nieto o la nieta. Y sabe que tiene que guardarlo rápido porque podría llegar a perderlo. Porque ¿dónde apunta el nieto cuando llega? Cuando alguien estima algo, lo cuida con mucho esmero y no quisiera perderlo. Eso es lo que te está tratando de decir la palabra. ¿Cuánto estima usted a aquel que lo alimenta espiritualmente, que lo corrige, que le marca el rumbo, que lo encamina, que lo instruye? ¿Lo estima? ¿Lo aprecia? ¿Lo respeta? ¿Lo cuida de las lenguas largas? Que por ahí quieren enredarlo en unas cosas. ¿Lo defiende? Nosotros en casa, como ministros de Dios, hoy le decía que sirvo con mi esposa hace 34 años. En nuestra congregación no reconocemos pastoras, pero mi esposa ha pastoreado a la par mía durante 34 años. El trato era así: yo cuido de los hombres, vos cuido de las mujeres. Por eso es que siempre la ven atendiendo a las hermanas, y yo atendía a los hombres. Hicimos un trato así por la facha que yo tenía. Perdón, se rieron medio feo, pero bueno. Servimos al Señor hace muchos años, pero nosotros valoramos mucho algo
algo que mi esposa le llama un mimo al alma. ¿Qué es un mimo al alma para usted? Hay hermanos que nos hacen un mimo al alma en ocasiones. Es decir, el alma está acá, adentro. Hay hermanos, hermanas que nos hacen eso. Es un acto maravilloso. Son cosas que te renuevan las fuerzas y te dan ánimos para seguir. Eso tiene que ver justamente con estimar a alguien. Cuando alguien estima a alguien, algo, le hace un bien que realmente te renueva la fuerza, te da ánimo para seguir adelante. Y es una cosa muy normal en la iglesia que eso suceda. Gálatas 6:6 lo dice de la siguiente manera: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, que es parte de la vida del pueblo de Dios. Eso sería, deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Otra versión dice, compartiendo todas cosas buenas con ellos, y yo agrego, ricas también. Toda clase de bendición, porque la verdad que usted tiene una mano bendecida por Dios. Y todo lo que pueda hacer para hacer un mimo al alma y al estómago, bienvenido sea. Porque te da ánimo. No seas como el común de la gente que recién comienza a apreciar algo cuando les falta o cuando ya no lo tiene más. Amén. Los asados de papá. ¿Y ahora quién lo va a hacer como él? Nunca aprendí y encima nunca le agradecí. Las comidas de la abuela. Nunca me tomé un tiempo para disfrutar y aprender y ya no está más. ¿Se da cuenta? Recién valoramos cuando, recién estimamos cuando no tenemos más eso. Mi mamá, nunca le agradecí que me haya tenido, haberme criado, trabajado, corregido. Nunca agradecí sus instrucciones, sus consejos. No te cases con esa. Sus oraciones. Pero recién la valoramos cuando no la tenemos más. Recién la estimamos. Mi pastor, nunca aprecié su buen testimonio, su trabajo, sus enseñanzas largas, sus oraciones, sus correcciones, su paciencia, su esfuerzo, el tiempo de calidad que me dedicó, sus consejos oportunos, su constancia, su doctrina, su discernimiento, su sacrificio. Recién lo valoramos cuando no lo tenemos más. Recién comenzamos a estimar algunas cosas. Hoy es tiempo, mi hermano, de manifestar tu estima antes que ya no sirva el propósito, porque esto hay que hacerlo en vida. Y lo tercero y último que dice el pasaje, tenemos que reconocerlos, tenemos que estimarlos profundamente, y en tercer lugar dice que deberíamos amarlo por causa de su obra. El amor se demuestra hacia un pastor ¿de qué forma? Obedeciéndolo. ¿Te acordás lo que te decía tu mamá o tu papá? Si me amás, obedéceme. Si decís que me amás, obedéceme. ¿Por qué? Porque el resultado del amor es la obediencia. Lo dice la Biblia, ¿no? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otra versión lo dice así, la palabra de Dios para todo. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de mucha buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. La obra del pastor, hermanos, es predicar y enseñar. Por medio de ellas, las almas llegan al conocimiento de la verdad y además
La instrucción de la palabra le muestra la orientación que deben tener los hermanos en la iglesia. La enseñanza es el medio para alimentar el rebaño y alejar las infiltraciones del enemigo. Una iglesia que tiene enseñanza tiene discernimiento. Es además el modo de preparar discípulos para ocupar los lugares de avanzada de la congregación. ¿Valora usted la enseñanza que se da de este lugar? ¿Usted sabe cuánto cuesta hacer un mensaje? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe cuánto cuesta hacer un mensaje? Por lo menos los predicadores, ¿no? O los predicadores que predican de este lugar. Por la exigencia que a veces uno les impone. Y lo que conlleva. Esta palabra, por ejemplo, que estoy dando, me lleva una semana a mí prepararla. Hoy le decía a mi hermano, yo estoy cotejando esto con 5 comentarios a la vez. Comentarios exegéticos explicativos del texto. Por eso cuando uno va a presentar esto es como presentar una comida, pero que pueda ser nutritiva. No sé si apetitosa, pero por lo menos que sea nutritiva y le haga bien a su espíritu, que lo alimente y le fortalezca. Pero el tema es, no falte a la cita. No falte a la cita. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Veo que dice Pablo, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, es todo un trabajo. ¿Y cuánto tiempo lleva? Bueno, cuando usted está durmiendo, yo estoy levantado. Y cuando usted ya se acostó, yo todavía sigo levantado. Es decir, no hay tiempo. Uno invierte muchas horas. Claro que después el cuerpo te pasa factura, ¿no? Y más ya cuando pasás los 50, que ya no tenés cuenta, ¿no? Pero es un arduo trabajo. Pero ¿qué tal si usted invita a alguien a comer y le prepara una tremenda comida y resulta que usted prepara todo, puso la mesa y a último momento ni siquiera la avisa, ¿no? Y no viene. ¿Qué hace usted? Yo me lo como todo yo solo, aunque sea. Pero uno lo preparó para el otro, ¿no? Para que se alimente, para que disfrute. No falte a la cita, no se pierda la comida espiritual. Cuando usted no asiste a una invitación es porque no está valorando o está valorando más otra cita, otro compromiso, otra cosa. A menos que tenga una causa justificativa, ¿no? El pastor, ¿por qué tenemos que amar? Porque el pastor ve alguna circunstancia mejor que usted, porque lo ve siempre desde otra perspectiva. Y su labor, aparte de predicar y aconsejar, también tiene que ver con eso, aparte de predicar y enseñar, tiene que ver con aconsejar. Ahora, cuando el pastor le aconseja, obedézcale, porque de esa forma estará demostrando que le ama. Qué tristeza da a veces cuando uno aconseja y dio el consejo de parte de Dios y la otra persona le entró por acá y le salió por allá. Y después recibe la consecuencia, porque uno aconseja por la palabra. El pastor, si te aconseja, es porque sabe algunas cosas mejor que usted. Y quizás sabe mucho mejor que usted de otra familia, que usted quiere tomar compromiso con esa familia. Y hay veces que el pastor aconseja y se juega con ese consejo, obedezca su consejo. ¿De qué obra está hablando la palabra? ¿Cuál obra? Porque acá dice el texto que debemos amarlos por causa de su obra. No lo voy a dar porque no me da el tiempo, pero le doy una tarea en casa. Tómese un tiempo para ver la obra que Pablo hizo en 2 Corintios capítulo 11 hasta el capítulo 12, hasta el final. Léalo en casa. ¿Sabe qué hace Pablo ahí? Defiende su ministerio. ¿Sabe por qué defiende su ministerio? Y lo tuvo que hacer precisamente en la iglesia de Corintio porque no lo valoraban.
Valoraban más a los falsos apóstoles. Y él se tomó un tiempo para decir lo que Dios hizo con él. Le pareció una locura hacerlo, pero como ellos apreciaban más a lo falso que a lo verdadero, él se tomó tiempo para definir la clase de obra que él desarrolló en medio de ellos. ¿Valora usted la obra de los pastores? ¿Valora usted la obra de los ancianos, de los evangelistas, de los diáconos, de los maestros, de los obreros, de los líderes? ¿Valora usted la obra de los colaboradores, de los maestros de seguimiento, de los que trabajan con los jóvenes, con los adolescentes, los preadolescentes, con la escuela bíblica, el trabajo entre los matrimonios, entre los hombres, aquellos que trabajan con orden y vigilancia, aquellos que limpian el templo, aquellos que reparten, los que nos conducen a veces en la alabanza y la adoración, que ponen todo el empeño para poder hacerlo siempre mejor, de la mejor manera? Quizás me estoy olvidando de alguno, pero usted, mi hermano, ¿los valora? En toda congregación activa siempre hay defectos y siempre hay cosas para corregir, pero hay mucha labor que se lleva a cabo. Acá no solamente trabaja el pastor, todos los hermanos, casi todos trabajan. Y a los que no trabajan, uno lo anda persiguiendo para que trabaje. ¿Se acuerda cuando lo recibimos como miembro? Bienvenido a trabajar y no dar trabajo. ¿Reconoce usted a aquellos que trabajan esmeradamente y pacientemente para su beneficio? Mis hermanos, muchos de los que estamos aquí gastan su tiempo y su energía para poder servirnos. Lo hacen después de su trabajo secular, lo hacen con mucho esmero, con mucho amor por el Señor y porque también lo ama mucho a usted. Así que mientras esperamos la venida del Señor, somos bendecidos de no esperar solos. La iglesia está aquí para consolarnos, para edificarnos, según lo que dice Pablo. Y hay personas que trabajan entre nosotros y que están sobre nosotros en el Señor. Algunos satisfacen nuestras necesidades haciéndonos más fácil el creer, otros velan por nosotros y otros, dice la palabra, hasta nos amonestan si es necesario. Por tales bendiciones deberíamos ser agradecidos, pero no solamente eso, sino que también reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos están conduciendo bajo la dirección de Dios. Podemos, dice la Biblia, tenemos que tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra. De hecho, mi hermano, es nuestra responsabilidad con aquellos que nos sirven. Que Dios nos conceda la fortaleza para dar lo que es debido a aquellos que dan mucho de su fuerza, dan mucho de su tiempo, dan mucho de su energía, dan mucho de su amor, que nosotros podamos retribuirles. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Vamos con las palmas. Incomparable, inigualable es tu amor, Señor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia.
celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días. Aleluya. Alabamos, Señor. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, inmensurable, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. ¿Estás conmigo? Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Aleluya. Celebraré tu amor todos los días. Díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días. Sí, Señor. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Gracias, Señor. Celebramos tu amor, Jesús. Aleluya. Acompáñenos. Celebraré tu amor y tu misericordia. Celebraré tu amor, tu misericordia, Dios. No se escucha. Tu amor todos los días, sí, Señor. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días. Díselo. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, y celebraré tu amor, y celebraré tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Amaste al mundo, tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre en mi corazón limpiaron, tú le hiciste un nuevo ser. Vamos a decirle gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Señor, gracias. Gracias, te doy gracias por la salvación en esa cruz. Vamos. Oh, sin condición. Díselo. Amor.
díselo. ¿Cuánto fue? Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Díselo, gracias. Gracias, te doy gracias. Tu amor sin condición en esa cruz. Díselo. Gracias, te doy gracias. Tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, sí, díselo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La salvación en esa cruz. Condición, dámelo. Oh, sí. Alabamos Jesús. Condición. Amor, sí. Condición. Fuerte aplauso a Jesús. Tu amor es sin condición, Padre. Gracias. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y así me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste,
Dígale, Señor, más grande estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, Jesús. Queremos estar simplemente en tu presencia, Jesús. Te adoramos solamente a ti, Señor. Nos olvidamos de todo lo que está alrededor. Solo importa el Señor Jesús. Solo importa darle gloria a Él. Oh, te adoramos, Jesús. Alabamos al único Rey, porque tú estás aquí, Jesús. Te alabamos, Señor. Bendito Jesús. Más santo, más grande está no hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Lo decimos una vez más. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Solo a tus pies, Jesús. Bendito Señor. Gloria en gloria.
gloria te veo. Vamos a decir todos, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Levanta tus manos, dile al Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida, díselo, como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo como quiero ser, díselo, más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo como. Vamos a decirle, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, con buen alfarero. Sí, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo como. Dile, Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo tu amor, y reflejar el mundo tu amor, y reflejar el mundo tu amor. Sí, Señor, queremos ser como tú, Jesús. Tú eres grande, Señor. Quiero ser más como tú. Cantemos todos. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar el mundo tu amor. Quiero ser
decirle al mundo, Señor, cómo eres tú, Padre, cómo eres tú, Señor. Queremos decirle al mundo, Señor, que solo tú sanas, Señor, que solo tú haces milagros, Jesús. Queremos ser un reflejo de ti, Padre. Queremos contemplar tu hermosura, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Oh, glorioso, bendito eres tú, Jesús. Quiero ser más como tú. Díselo. Como tú. Saturarme del Espíritu. Y reflejar tu amor. Última vez. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Como tú. Saturarme del Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Lo decimos todos, y reflejar